Bienvenidos, en este vídeo os voy a hablar sobre el movimiento del software libre o de código abierto. Este va a ser el primero de una serie de al menos 3 vídeos. En este primero voy a hablar un poquito de manera desenfadada y un poco qué me parece este movimiento tan interesante. En el segundo quiero hablar sobre mi experiencia usando Ubuntu, que para que me entendáis es usar Linux, la dificultad de lo que me parece, etcétera. Y el último sería una especie de tutorial o de consejos para editar con el Kdenlive, que es el programa que uso para editar los vídeos y que es software libre de código abierto. Entonces deciros un poco los consejos para que podáis editar con ese programa. Son vídeos que irán saliendo en estos meses, así que no esperéis que salgan la semana que viene. Y bueno, vamos a empezar. ¿Qué es el software libre? ¿De qué va esto? Pues el software libre es un movimiento liderado por Richard Stallman, que según lo entiendo yo, este vídeo lo voy a decir todo según lo entiendo yo y lo que me parece, ¿vale? No va a ser un vídeo estricto. Está centrado en crear y distribuir sistemas operativos o programas informáticos que las personas puedan usarlos de manera totalmente gratuita, pero con algunas características adicionales. La principal de ellas es que el programa sea de código abierto, o sea, que cualquier software que se quiera considerar software libre, que pueda accederse a su código fuente, o sea, a su estructura para ver cómo funciona y todos esos detalles para poder estudiarlo y encima poder desarrollarlo, mejorarlo o modificarlo como uno quiera. Eso añadiendo la libertad de uso de manera gratuita y la libertad de distribuir esos programas modificados es lo que crea este movimiento de software libre, que vienen a ser todo este tipo de programas que son de dominio público, contrastando totalmente con lo que viene a ser el software privativo, que viene a ser cualquier software que no cumpla ninguna de estas 4 características de uso, estudio, distribución o mejora y teniendo ese código abierto. Así que podéis tener programas que aunque sean gratuitos, si no cumplen estas características no sería considerado software libre, sino que sería software privativo. Y esto es gracioso porque Richard Stallman, que es el principal referente de este movimiento, tiene una especie de ritual extraño cuando hace sus conferencias. Ahí tenéis conferencias de él por internet. La gente le lleva los portátiles o los ordenadores y él les hace como la bendición para evitar que todos esos dispositivos tengan cualquier tipo de software privativo. Pero realmente lo que os quiero comentar con este vídeo es que no hace falta que seáis tan radicales de tener solo software que sea totalmente libre, sino que realmente la perspectiva que os quiero mostrar con este vídeo es que sepáis que existe este tipo de movimiento y posteriormente que sepáis que realmente casi cualquier tipo de programa lo podéis conseguir de manera gratuita si sabéis buscar bien. Y ahora os voy a contar los que creo que son los principales, los que he probado, y os voy a decir qué me ha parecido cada uno y qué virtudes y qué defectos pueden llegar a tener. Pues para empezar, creo que lo principal es empezar con el sistema operativo, que normalmente los sistemas operativos de software libre muchas veces están centrados en GNU Linux, mejor conocido como simplemente Linux. A partir de ahí hay derivados como el que utilizo yo, que viene a ser Ubuntu, y luego también, si no recuerdo mal, el propio Android está basado en Linux. Así que ahí estáis usando una especie de software libre sin daros cuenta. Aunque bueno, Android parece más privativo por Google que por nada, pero bueno. Sobre cómo es mi experiencia y qué me parece el uso de este sistema operativo lo comentaré en otro vídeo que voy a hacer, pero realmente de manera general deciros que estoy encantado y que realmente una vez he probado este sistema operativo no quiero volver a Windows. Si bien es cierto que en muchísimas ocasiones estás casi obligado a hacer cosas con Windows, sobre todo si estás en la universidad, me hace gracia porque esto del movimiento del software libre me lo enseñaron en la universidad en el primer curso, pero luego incluso en los últimos cursos, si me voy así, mucho del software que utilizan en la universidad es software que se necesita tener Windows o que se necesita tener Mac, así que macho, seguid con el ejemplo. Yo aquí os llevo el rollo con lo del software libre y vosotros no dando ejemplo, mal vamos, Así que el principal limitante que yo he visto en esto de usar Ubuntu es que hay algunos problemillas con los drivers, pero realmente en general el ordenador funciona de maravilla. De hecho, gracias a este sistema operativo resucitó porque con Windows estaba muerto, el ordenador estaba insalvable, y también a la hora de hacer trabajos que necesiten un formato específico. Por ejemplo, si tienes que entrenar un Word con letra New Roman o Arial, pues es probable que aunque vayas a hacerlo con esos parámetros que no te quede exactamente igual que los que lo hacen con Windows. También hay muchos programas que están muy extendidos, como por ejemplo usar el Java, y también para jugar videojuegos no todos te van a arrancar, pero bueno, son algunas contingencias que si lo comparas con tener un ordenador que funciona, que no tiene virus y que suele hacer la mayoría de cosas bien, y que principalmente cuando tiene algún defecto es algún defecto reproduciendo vídeo o algún defecto de sonido porque no se hayan desarrollado bien algunos drivers, pues de resto es que funciona de maravilla. Otro programa que podéis usar de software libre aunque no tengáis un sistema operativo de software libre, y la mayoría de que os voy a decir supongo que serán iguales, es el de OpenOffice o LibreOffice, que viene a ser un paquete que incluye lo que podéis conocer en Windows como el Word, el Excel, el PowerPoint y el Paint. En el OpenOffice están con otro nombre, pero realmente las funciones son exactamente las mismas, si bien es cierto que yo en algunas ocasiones he detectado que tienen menos potencia, aunque puede que sea culpa de mi ordenador porque ya es viejito, el pobre. Cuando luego le meto muchas imágenes le cuesta muchísimo, incluso se me cuelga. Y también cuando uso la versión de PowerPoint muchas veces me va muy lenta y muy tediosa, pero de resto, si quitas esas
esas cosas, el OpenOffice funciona bastante bien. Ya pasando a los navegadores, pues hay uno que seguro que conocéis, que es el Firefox, el software libre, y luego también el otro, que es la versión que uso yo de Chrome, que es el Chromium, que es una versión desarrollada con los parámetros del software libre y que realmente funciona exactamente igual que el Google Chrome. Luego, en cuanto a reproductores de vídeo y audio, tenéis como referentes el VLC, que realmente es un reproductor referente incluso en personas que usan Windows, porque funciona muy bien, y realmente a mí, con la nueva actualización del Ubuntu, me ha tocado usar el SM Player, que me funciona bastante bien, pero realmente me he obligado a cambiar el VLC porque con la nueva actualización los vídeos que tenían resolución a 1080 no los arrancaba bien y se veían a tirones o directamente no se veían. Luego, pasando a otros programas mucho más interesantes que son de desarrollo en 3D o incluso lo que viene a ser el Photoshop, pero en versión de software libre, tenéis tanto el Blender, tenéis el GIMP y por otro lado también tenéis el Kdenlive. Con el Blender podéis hacer cosas en 3D, con el GIMP podéis hacer las funciones de Photoshop y con el Kdenlive podéis editar vídeos, que es el que uso yo para editar mis vídeos. Pero realmente, aunque os haya dicho estos ejemplos, si buscáis qué tipo de software libre hay de cada temática, vais a encontrar un poco de todo. Vais a encontrar también software libre para producir música, también vais a encontrar muchos videojuegos gratuitos, vais a encontrar muchas cosas. Realmente sería pensar en qué programa quieres, mirar si hay alguna versión que sea de código abierto, buscáis por ejemplo en Google programas para no sé qué de código abierto y seguramente pongan algunas opciones. Puedes tener suerte que funcionen tan bien como el GIMP o el VLC y puede que sean otras que, bueno, aunque no te funcionen tan bien como software privativo, pues por lo menos tiras y por lo menos puedes hacer las cosas. Que también decirlo, por ejemplo, el GIMP es un programa muy bueno, pero yo no sé sacarle todo su potencial porque me parece súper complejo para aprender. Me pierdo muchísimo, pero supongo que será práctica. Entonces, bueno, como veis, cuando busquéis cualquier tipo de programa, si queréis evitar los programas que tengan un montón de publicidad, que no os dé confianza y eso, buscad programas de código abierto y aquí vais a tener un montón de programas que os pueden servir en cualquier momento según las necesidades que lleguéis a tener. El uso de software libre parece que se va extendiendo cada vez más en muchas instituciones públicas y de hecho en algunos países es incluso obligatorio usar solo software libre para que las administraciones públicas no dependan de programas que dependan de intereses de terceras personas, de terceras compañías, etc. Y ya por último, hacer una reflexión en cuanto a la política, en cuanto a la comunidad, porque realmente, como veis, aunque esto de software libre parece algo muy comunista, realmente creo que el rollo del movimiento de software libre no va tanto por esa parte de que seas un comunista, que seas liberal, que seas capitalista, ni movidas así. Es simplemente el deseo colectivo de colaborar en comunidad y de ayudar en algunas cosas y ya está. No tiene por qué estar relacionado con una ideología política concreta. Simplemente a lo mejor personas que les encanta desarrollar y que les flipa, es como por ejemplo las comunidades de videojuegos que usan los mods, que desarrolla la comunidad, pues esto es exactamente lo mismo. Escoge comunidades que quieren ayudar o que les gusta experimentar con este tipo de cosas y con el tiempo van saliendo cosas interesantes que puede usar todo el mundo y todo el mundo se beneficia. Y bueno, finalizo aquí este vídeo. Espero que encontréis software libre que os sea de interés y que os ayude mucho. Esto es todo. Un saludo. Hasta otra.